Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo unas imágenes de Gerard Piqué que iba junto a Ibai Llanos, todo después de ya haber visto cómo Shakira abandonaba no solo Barcelona, sino también cómo llegaba al aeropuerto de Miami, que mucho se está hablando sobre esas imágenes, puesto que no es que llamen la atención, sino que si las comparamos cuando vemos a Gerard Piqué junto a sus hijos en un aeropuerto o en cualquier otro lugar, pues no tienen nada que ver con estas imágenes que hemos podido ver de Shakira con sus hijos tanto en un aeropuerto como en otro, que incluso hemos visto también una imagen en la que Sasha, el pequeño, cuando ve a su madre a lo lejos, pues no puede evitar correr hacia ella y abalanzarse y darle un pedazo de abrazo enorme. Y entonces después de esto, pues lógicamente las cámaras, los reporteros han ido detrás ¿de quién? Pues de Gerard Piqué, de su ex, de quién va a ser si no, porque lo que buscaban era alguna palabra que, como ya os podéis imaginar, pues no ha dicho ni pío, pero ha sido Ibai Llanos el que le ha llamado incluso la atención, puesto que si no lo sabéis, aquí en España estamos pasando una terrible ola de calor. Yo ahora mismo haciendo este vídeo no tengo el ventilador puesto, porque si no, no me escucharíais a mí, pero esto es insoportable. Además, en Cataluña tenemos un calor asfixiante con muchísima humedad, así que imaginaos cómo tienen que estar esos reporteros que van detrás de los famosos en cuestión, ya sea Piqué o cualquier otro, intentando sonsacarles alguna información. Y entonces ha sido Ibai Llanos el que le ha dicho: hombre tío, por lo menos dile alguna cosa, que lo tienes, vamos, fatal. Bueno, os voy a traer esa información. Os la traigo del medio en concreto, que es Europa Press, en el medio digital Change, que son ellos mismos los que han recopilado esta información. Bueno, ya sabéis de sobra que me podéis dejar todos los comentarios que queráis, darle me gusta al vídeo, compartir, ya sabéis. Que mis opiniones no sean igual que las vuestras no significa que no podáis dejarme las vuestras en la cajita de comentarios. Ya sabéis que me encanta leeros. Vamos a ver y a leer qué es lo que ha sucedido, puesto que, como os digo, pues en esa imagen ya lo estáis viendo, Gerard Piqué iba dirección a su empresa de Cosmos, iba caminando por ese centro de Barcelona junto a Oriol Querol, que es el CEO de la compañía, y a su socio, Ibai Llanos. Ellos iban caminando, sí que es verdad que por el camino le han parado pues diferentes personas para pedirle fotografías y autógrafos, y sí que es verdad que tanto Gerard Piqué como Ibai Llanos pues se han parado con esas personas, tanto a hacerse fotos como a firmar autógrafos. De Ibai Llanos es completamente normal, porque la verdad es que es bastante, no sé cómo decirlo, amable, simplemente con la prensa. Sí, es amable, al igual que es Shakira también, puesto que ella no da tampoco ningún tipo de noticia, no contesta nada de lo que le dicen los reporteros, que también le preguntan, no tanto porque, claro, la prensa sabe que Gerard Piqué se suele enfadar cuando le preguntan mucho, entonces pues intentan buscar esta reacción. No es el caso de Shakira, que, como os digo, es bastante amable con la prensa y siempre por lo menos les saluda, les dice hola, les dice adiós y le preguntan qué tal, si viene, si va. No contesta esas cosas, pero por lo menos es amable, algo que, como ya podréis intuir, pues su ex no lo es para nada. Ya hemos comentado en alguna que otra ocasión que se ha rebelado contra la prensa cuando le hacían preguntas, sobre todo cuando iban dirigidas a su novia, Clara Chía, por esa supuesta boda que al final pues parece que se ha quedado solo en un rumor. No sabemos si quizá lo han aplazado para más adelante por todo el revuelo que ha acontecido, pero como veis, pues las imágenes de Europa Press que nos traen a través del medio digital dicen ahora que parece que las aguas han vuelto a la calma en la relación entre Shakira y Piqué. El exjugador del Fútbol Club Barcelona prefiere guardar silencio cuando le preguntan por su expareja y sus hijos. Tras haber pasado unos días de vacaciones junto a los pequeños, Piqué ha devuelto a sus hijos a Shakira para que puedan seguir disfrutando del verano, pero esta vez fuera de España, que ya sabéis que el día 20 van a estar en Puerto Rico. Ella misma nos lo dijo en esa entrevista, que, bueno, aparte de muchas otras cosas, hablaron sobre ese homenaje, ese premio que le van a otorgar el día 20, y ya dijo que estaba muy ilusionada de que sus hijos conocieran
ese país en cuestión porque no lo conocían. El título, que no os lo he dicho, dicen Gerard Piqué e Ibai Llanos, dos amigos por las calles de Barcelona tras la marcha de Shakira. Bueno, estas eran las preguntas que el reportero le iba haciendo, si había estado pues feliz con sus hijos durante estos días de vacaciones, qué le parecía que Shakira hubiera venido antes de tiempo a buscar a sus hijos, que os vuelvo a decir, no sabemos exacto por qué se los ha llevado antes de tiempo. Por un lado, las mamarachis estaban en lo cierto porque ellas apuntaban que iba a ser entre lunes o martes cuando Shakira viniera a buscar a sus hijos, pero todos apuntábamos que iba a ser mañana porque es por cuentas, cuando en principio eso parecía. Pero bueno, quizá no se ha adelantado y es como ellos habían quedado. El caso es que él no ha contestado, como bien también nos dice el artículo. Dice: en esta ocasión pudimos ver a Gerard disfrutando de una de sus amistades más conocidas, el youtuber Ibai Llanos. Bueno, están todo el día juntos, ya sabéis, hacen esos directos para la Kings League y son socios y se dirigían a la empresa de Gerard Piqué, en este caso a Cosmos. No sé muy bien qué es lo que iban a hacer dentro, pero seguramente pues cerrar algunos flecos que tienen pendientes, porque si no lo sabéis, dentro de poco va a ser la final de esta segunda edición de la Kings League, aparte de que ya están pues ampliando horizontes, porque si no lo sabéis, también van a estar ya empezando Kings League en otros países del mundo. Dicen: muy relajados los hemos podido ver caminando por las calles de Barcelona, donde no pasaron desapercibidos para la multitud. Muy atentos, ambos posaron para algunas fotografías que sus fans le pidieron a lo largo del recorrido. Centrados en sus compromisos profesionales, todo apunta a que el youtuber y el exfutbolista han aprovechado su encuentro para cerrar nuevas propuestas para la Kings League, tras haber anunciado que esta competición amateur de fútbol 7 llegará a otros países a partir del año que viene. Si no lo sabíais, pues nada, os acabo de dar una noticia que seguramente os importa bien poco, porque ya sé que la mayoría de vosotros sois fans de Shakira y no os gusta nada o os da igual lo que haga Gerard Piqué, pero bueno, es lo que yo os he dicho, seguramente iba en dirección a Cosmos para cerrar, digamos, algunas cositas que tenían pendientes. El caso es que mientras ellos iban caminando, cuando el reportero pues le hace todas esas preguntas que ya os he dicho yo que le hacía sobre Shakira, de por qué había venido antes, si había disfrutado y todo esto, él ni siquiera le dice hola, ni siquiera le dice adiós, cruza la calle como si no llevara a nadie al lado, y en esto que el bueno de Ibai le dice: tío, dile algo por lo menos, que lo tienes derrotado, que estamos a 45 grados. A ver, sí que es verdad que a 45 no, ahora mismo estamos rondando los 32 grados, pero bueno, la sensación térmica, como ya sabéis que tenemos playa, pues eso hace que la humedad suba y parece que sí, que estemos a 45. Esto es impresionante. Y el pobre reportero, pues lógicamente, cargando con la cámara y con el micro, intentando tener alguna noticia, que aunque imagino que ella se esperaba que no iba a recibir nada de Gerard Piqué, aún así Ibai le dice: dile algo, que el pobre con lo que está cayendo, que incluso también se une a esto mismo Oriol Querol, que le dice: sí que es verdad que hace muchísimo calor, pues que por lo menos dile buenas tardes. Bueno, pues da igual, no le ha dicho ni hola, ni adiós, ni nada, absolutamente nada. La amabilidad pues ha pasado bastante desapercibida en lo que a Gerard Piqué se refiere. Estas son las reacciones que siempre tenemos de él. No sé si lo habéis visto, si no, porque bueno, están por redes sociales circulando todos estos vídeos, aparte de otros que ya me habéis comentado también, que yo ni siquiera voy a hablar sobre eso, no os los voy a enseñar. Imagino que sabéis lo que os estoy hablando, esos vídeos de bastante mal gusto que últimamente están saliendo en esos directos de la Kings League, que incluso Ibai Llanos ha casi pedido perdón y ha dicho que vamos a dejar de hacer estos gestos que son muy feos para los niños que nos ven. Yo imagino que él habrá estado viendo redes sociales, ha visto lo que se está comentando y ha dicho: vamos a ver que alguien sea aquí un poquito adulto, ya que el presidente no lo es.
Bueno, os lo quería comentar porque lo he visto por redes sociales y digo, pues bueno, cuando les haga el vídeo se lo comento, que seguro que lo habéis visto. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, podéis darle un me gusta para que llegue a más gente, podéis comentarme todo lo que queráis, se me resbalan hasta las gafas del calor que tengo, nos vemos en el próximo vídeo.